Bendiciones hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús estamos una vez más en una transmisión, como la llamamos, las 5 prudentes, la transmisión de días sábados, donde traemos un hermoso mensaje de la palabra de Dios, un hermoso mensaje para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús también vamos a estar orando por todas las necesidades, así que si usted tiene algún pedido de oración puede dejarlo a través del chat, a través de las conversaciones, para que antes de finalizar podamos estar orando también por usted y por su familia. Bendiciones hermanos, amigos, tengan una bendecida tarde de sábado. Aquí estamos trayendo una vez más un hermoso mensaje de la palabra de Dios para edificación de todos, para que podamos alimentar nuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. El mensaje de hoy es un encuentro con Jesús, más que nada de la transformación que hace Jesús en nuestras vidas una vez que llegamos a un encuentro con Él, de lo que éramos, de lo que era nuestro pasado, nuestro antiguo modo de ser, y vivir esa maravillosa transformación, ese milagro que hace Dios en nuestras vidas una vez que tenemos un encuentro con Él. Así que como siempre vamos a esperar que se vayan conectando en el nombre de Jesús, los amigos, los familiares, los hermanos. Siempre damos una chapa, un tiempito. Y después, como siempre decimos, los videos quedan, las transmisiones quedan. Así que si alguno llega un poquito tarde, después puedo volver a escuchar el mensaje para tener la palabra completa. Como siempre estamos compartiendo en grupos de hermanos cristianos, y también en grupos comunes que tenemos de gente que no es cristiana, para que la palabra de Dios se vaya difundiendo y vaya llegando a todos los rincones, ¿no? Como es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén, gloria a Dios. Así es, en los grupos la mayoría, comparte las cosas que hace, comparten memes, que son entretenidos, gracias a Dios también nos reímos, ¿no? Somos humanos. Comparten cosas de política, de fútbol, si alguien practica tarot, también comparten los grupos, hay transmisiones en vivo de tarot, de adivinación, todo ese tipo de cosas que sabemos que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no compartir algo bueno, algo que realmente va a beneficiar a la vida de cada uno? En el nombre de Jesús, y darle una oportunidad a la palabra de Dios, ¿no? El universo fue creado por nuestro Dios. En el nombre de Jesús, nosotros hoy estamos vivos, participamos, ¿no? de estos instrumentos que son maravillosos, ¿no? Que la ciencia tuvo la inteligencia, la inspiración para poder crearlo, y todo con elementos sacados de esta tierra, de este planeta donde Dios nos puso aquí y nos dio todas las cosas para que podamos vivir, no solo los alimentos, sino también nos dio los minerales, todo para que podamos hasta tener estas transmisiones, para crear los satélites, para crear las comunicaciones, para tener electricidad. Todo sale de la misma tierra, y a veces tenemos que prestar atención a esas cosas. A veces hay gente que se queja, no, Dios no existe, Dios esto, Dios aquello, y tenemos un planeta con todas las cosas al alcance de nuestras manos. Es imposible no creer que hay un Dios creador y que Él fue quien nos puso acá. Porque si fuera por causa del azar que nacimos, que crecimos, que evolucionamos, ¿por qué en los otros planetas, que supuestamente la ciencia dice que también salieron del Sol, que cada planeta salió de la misma estrella, de nuestro sistema solar, y todos tienen elementos diferentes, todos tienen climas diferentes, algunos tienen hasta estructuras diferentes, unos son rígidos, otros son gaseosos, y tienen cosas completamente, algunos hasta dañinas para la vida, que en realidad la mayoría es imposible vivir en alguno de los otros planetas, hasta Marte, que se mandan sondas, se mandan equipos, se quieren mandar astronautas de acá a unos años. Sin embargo, no hay posibilidad de vida en ninguno de esos planetas, ni se tiene todas las riquezas
que hay en este planeta donde nuestro Dios nos puso. Entonces, si tenemos un poquito de inteligencia, tenemos que entender que no estamos acá por el azar y no estamos acá por una simple explosión y evolución. Estamos porque Dios quiere que aquí estemos. En el nombre de Jesús. Bueno, el mensaje que vamos a traer hoy está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 9, a partir del versículo 1. Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 1. Vamos a hacer una pequeña oración para así ya ir al mensaje. En el nombre de Jesús. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que estamos una vez más ante tu santa y gloriosa presencia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te entregamos nuestras vidas, Señor, nuestros deseos, Señor, nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, Padre Santo, y hasta nuestras necesidades, Padre. Sabemos que tú, oh Dios, tienes el control de todo, Padre Santo, y que tú, oh Dios, eres el que provee todas las cosas. Te agradecemos, Señor, infinitamente. Te pedimos que vengas a bendecir ahora esta transmisión, Señor, que seas tú, oh Dios, el que esté hablando, Dios, a través de cada uno de nosotros, que esté trayendo, Señor, una palabra de aliento, de alivio, Padre Santo, una palabra de fe, de esperanza, Padre Santo, para cada oyente. En nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, oh Dios, que vengas a bendecir, oh Dios, cada dispositivo, Padre Santo, que bendigas la electricidad, la internet, Señor, que es el medio, el canal, oh Dios, que usamos para difundir, oh Dios, tu palabra, Señor, para llevar tu mensaje. Donde hay alguno que esté triste, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, el que esté consolando, Padre Santo. Si hay alguno enfermo, Dios, que esté sanando. Si hay alguno, Señor, con depresión, Señor, que seas tú, oh Dios, el que esté dando una palabra de aliento, Señor, levantando ese ánimo, Padre Santo. Si hay alguien, oh Dios, padeciendo escasez económica, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, el que esté proveyendo, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, bendecimos a cada uno, Señor. Bendice este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Amén, gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, dijimos en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 1. El título dice la conversión de Saulo. En el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso.
porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y llevándole se fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. La verdad que es una palabra maravillosa, como siempre decimos, la palabra de Dios. Para que entendamos, Saulo, quien después pasó a ser el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más usados por Dios, por el Espíritu Santo, por el propio Jesucristo. Dice aquí, ¿no? Cuando empieza la historia, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, del camino de Dios, del camino de Jesucristo, los trajere preso a Jerusalén. Dice, aún respirando muerte, este hombre asentía en los asesinatos de los cristianos, los primeros cristianos, los discípulos de Cristo. Es más, no sé si da la edad, pero si hubiera estado en la crucifixión de Jesús, hubiera sido de los que hubieran apoyado la crucifixión de Cristo, de los que hubieran pedido que suelten a Barrabás y que condenen a Jesucristo. Saulo era esa persona, era un despiadado. Es más, cuando Jesús se le presenta a Ananías, que acá le dice: ve a la calle que se llama Derecha y pon las manos sobre Saulo de Tarso para que recobre la vista, que Ananías le dice: pero Señor, ese hombre, no le dice con esta palabra, pero le dice algo así: es una bestia, es un asesino, nos encarcela, nos tortura, nos mata a todos los que seguimos tu nombre. ¿Cómo voy a ir yo a orar por esa persona? Sin embargo, Jesús le dice: no, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre, en el nombre de Jesús. Era una persona, para que entendamos, ¿no? Muy pecador. Era completamente apartado de la obra de Dios, completamente apartado de lo santo, de lo puro, completamente apartado de los discípulos de Jesucristo. Era una persona que criticaba a la iglesia, criticaba a Jesús, criticaba a los que seguían a Jesús. Para él, era una persona religiosa, porque dice que iba al sumo sacerdote. Era una persona que conocía la palabra de Dios, era una persona que entendía las cosas de Dios, tenía mucho conocimiento de las Escrituras, conocía a los profetas, conocía a Moisés, conocía a Isaías, conocía a Ezequiel, a todos los profetas, ¿no? No personalmente, porque bueno, no daba la edad, pero sí los conocía a través de las Escrituras, y todo lo que hablaba de Dios, todo lo que hablaba del Mesías. Sin embargo, rechazaba a Jesucristo y rechazaba a sus seguidores. Sin embargo, dice que cuando iba en el camino a Damasco, le había pedido primeramente cartas al sumo sacerdote para que le permitiera legalmente meter preso a los cristianos y después poder condenarlos a muerte. ¿Por qué? Porque decían que eran blasfemos, que eran opuestos a la palabra de Dios. Y dice, ¿no?, que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa ya era la voz de Jesucristo, ¿no? Que le dice, bueno, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué te pasa conmigo? Y Saulo dice, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén, gloria a Dios. Esto es muy importante, ¿no? Acá Saulo tuvo un encuentro con Jesús, ¿no? Como decimos, no era una persona que era una bestia. Iba completamente pecador, ¿no? Porque iba con cartas para ver si podía encarcelar cristianos. Tenía una maldad terrible, ¿no? Ni siquiera era que, bueno, vieron a alguien, no sé, cometiendo algún delito, no sé, estaban robando, estaban violando a una mujer, no sé, estaban maltratando a una criatura, no, buscaba a personas que predicaban a Jesucristo para encarcelarlos y matarlos. Era atroz, era completamente satánico. Sin embargo, se le aparece Jesús. Él le dice, bueno, ¿quién eres, Señor? Él le dice, soy Jesús, ¿por qué me persigues? Y le dice, dura cosa dar cosas contra el aguijón. Es como que estás peleando contra la espada, estás peleando contra la justicia, estás peleando contra el Dios soberano. Estás haciendo todo lo contrario a lo que aprendiste de las Escrituras. Y él le dice, ¿no? Él era el que perseguía a Jesús, él era el que negaba la palabra de Dios, era el que negaba el nombre de Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesús se le aparece, le dice, yo soy Jesús, él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que entendamos, ¿no? Cuando una persona tiene un encuentro con Dios y realmente entienden que ese Dios que conoció, listo, es ese, y no hay otro Dios semejante a ese. Toda la vida criticando a Dios, toda la vida criticando al nuevo Jesucristo, y cuando lo encuentra, ahí se humilla y le pregunta, bueno, ahora ¿qué quieres que yo haga? Esa es un ejemplo de humildad. No importa qué pecador hayamos sido, no importa cuántas cosas hicimos, pero en el momento que tenemos un encuentro con Dios, poder tener esa humildad y preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios va a responder. Acá Jesús le respondió que quería que haga. Y le dice, ¿no? Levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, ahí después no dice, ¿no? Lo que se le dice. Pero ya habla con Ananías, ¿no? De otro discípulo de Jesucristo, que le dice, bueno, anda, orá por esta persona, que ya se le reveló en sueño que tú ibas a ir a orar por él para que él sea curado, porque había quedado ciego. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, quedó ciego. Porque si vamos al relato de la antigüedad, ¿no? Cuando Jesucristo estaba en cuerpo de carne y hueso acá, cuando todavía no había muerto, que los fariseos, ¿no? Los amigos en ese tiempo de Saulo, que ellos decían, no, nosotros vemos, y Jesús les decía, no, están ciegos, porque si vieran no harían lo que hacen, en el nombre de Jesús. Entonces había como esa discusión, si realmente vieran, están completamente pecados porque se están oponiendo a mí, al Hijo de Dios. Y en este caso, por esa causa, los ciega. Ahora estás realmente ciego, le dice a Saulo. Espiritualmente le estaba mostrando eso. Bueno, vos creías que veías, pero no, estabas completamente ciego. Estabas haciendo todo lo contrario a lo que yo quiero que hagas. En el nombre de Jesús. Entonces dice que Ananías, como enseñamos, como dice acá la palabra, cuando Jesús le dice, anda, orá por él para que sea curado, Ananías ahí es tembloroso, ¿no? Temeroso, pero este hombre me va a matar, apenas me vea entrar me va a matar. Y Jesús le dice, no te preocupes, que él ya sabe que vos vas a ir y vas a orar por él. Dice que llegó Ananías, dice el relato bíblico, pues dice, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermanos Saulos, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué cosa, ¿no? Eso para que entendamos, ¿no? Cómo somos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cómo tenemos que ser.
a veces nosotros juzgamos, ¿no? Por lo que vemos. No, pero aquella persona es terrible, no, aquel, no sé, es macumbero. El otro, no, es un asesino, anda en el robo, anda en la droga, anda en todo delito habido y por haber. Sin embargo, quizá esa persona tuvo un encuentro con Dios y nosotros seguimos viendo a esa persona como lo que era y no como lo que Dios transformó a lo que es hoy. En el nombre de Jesús. Anoche, bueno, hace un tiempo no hace mucho, conocí a una persona que, bueno, tuvo una vida recontra, pero yo no llego ni al 1% de las atrocidades que hizo ese hombre. Pero terrible, los peores delitos los cometió. En el nombre de Jesús, tuvo que pagar con la justicia y todo. Por ser delincuente era multimillonario. Pero bueno, tuvo que saldar esa deuda con la justicia. Y bueno, hoy está en la pobreza. Pero a lo que vamos, lo que era su corazón era el diablo, era un demonio. Las atrocidades que hacía, sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, cambió completamente. Y hoy es una persona completamente diferente. Hoy es realmente como el ejemplo del apóstol Pablo. Tiene otra personalidad, otra manera de ser. Es algo maravilloso. Yo lo escucho hablar. Anoche estuvimos hablando. Bueno, hablamos horas hasta la madrugada. Y la verdad es algo precioso, es algo maravilloso. No está cerca acá de casa, porque si no estaría con nosotros. Yo quisiera escucharlo todo el tiempo. A pesar de que él no es pastor, nada todavía, pero para mí es un tesoro precioso. Y en las manos de Jesús, esas personas valen mucho, porque son como el apóstol Pablo. Puede ser una persona atroz, pecadora al máximo, 100% pecador. Pero el día que tenemos un encuentro con Jesús, agachamos la cabeza y Señor, bueno, ¿qué quieres que haga? Y a partir de ese momento empezar una vida nueva. No importa lo que dejamos atrás, lo que éramos, lo que fuimos. Empezar desde cero con un corazón limpio, un corazón puro. ¿Por qué? Porque Dios hace ese cambio. Acá dice que Ananías lo mandó, no solamente para que lo cure, sino para que sea lleno del Espíritu Santo. Qué importante, era una persona que era una bestia. Iba ese mismo día con cartas para encarcelar y matar cristianos. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús. A ese mismo momento ya Dios manda a otra persona para que ore por él y para que imponga las manos para que reciba el Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Tenemos que entender ahí la misericordia de Dios. Y quería compartir con ustedes un pasaje que está en el 2 de Corintios. Bueno, está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Dice, ¿no? De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Así es, cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, la criatura que éramos, no importa cuánto pecamos, no importa la cantidad de pecados que teníamos, cuando Jesús, en sí es Jesús el que viene a nosotros. Por eso es algo maravilloso la obra de Dios, porque acá podemos ver, Saulo no fue a Jesús, Saulo no fue a los pies de Jesús, Jesús vino al encuentro con él. Qué importante. Para que entendamos, es Dios el que viene hacia nosotros y no nosotros vamos hacia Dios. Es algo maravilloso. Por eso el mismo Jesús enseñaba, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Es algo maravilloso, el propio Dios, el que creó el universo, el que creó todas las cosas. Él es el que vino a nuestro encuentro. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, sí Señor, ¿qué quieres que haga? O no me importa, sigo y no sé, vos volvete para, no sé, el cielo, las nubes, no sé dónde.
yo sigo haciendo mi vida. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando Jesús viene hacia nosotros, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, tener esa humildad para realmente decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque es Él el que nos transforma, el que dice, ¿no? Las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas, nos reconcilia, porque nosotros estamos separados por causa del pecado, estamos separados de Dios. Sin embargo, Él en su misericordia, Él en su amor, Él viene hacia nosotros para reconciliarnos. No solo que vino a la cruz, sino que Él viene personalmente hacia nosotros. Es algo maravilloso. Y ahora, en el que nosotros decimos, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Y ahí Jesús, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Que sigamos haciendo lo mismo, que prediquemos el Evangelio, que mostremos a Jesús a las personas, que llevemos la palabra de Dios al mundo, que ese mismo amor que Él tuvo con nosotros pueda tenerlos con otros. Fíjese acá, Saulo quedó ciego al encontrarlo a Jesús, que en realidad espiritualmente ya estaba ciego Saulo. Y dice que Jesús da la orden para que sea curado. Es el propio Dios el que dice, bueno, si esta persona está enferma, que vaya a otro, le imponga las manos y que sea sanado. Qué maravilloso eso también, es maravilloso. A veces nosotros decimos, estoy enfermo, ¿qué pasa? Esto, lo otro. Y quizás Dios ya dio la orden a otra persona para que ore por nosotros y que seamos curados en el nombre de Jesús. Y también le da orden para que reciba el Espíritu Santo. Al principio, bueno, el Espíritu Santo, cuando nació la iglesia, se imponían las manos, los que ya tenían el Espíritu Santo y tenían la autoridad de Jesucristo, imponían las manos sobre otros y daban el Espíritu Santo. La persona que recibía la imposición de manos también recibía el Espíritu Santo. Pero era otro tipo de iglesia, era otro tipo de fe, no había la tecnología ni la información que hay de hoy, no había tantos delincuentes de la fe, por decirlo de alguna manera, porque bueno, se pervirtió todo tanto y la gente en cierto modo perdió la fe. Hoy cree, pero no cree del todo, no cree tanto en lo sobrenatural. ¿Qué es lo que tenemos que volver a creer en eso, en lo sobrenatural? Porque si Jesús se le aparece en una bola de luz, como dice acá, lo rodeó una luz a Saulo, le habla una voz del cielo que dice que las otras personas que estaban con Saulo también escucharon la voz. Entonces, ¿por qué no puede pasar eso hoy? Eso sigue pasando hoy, pero pasa con las personas que creen. En cambio, con las que medio que creen y no creen, bueno, con eso no pasa porque no creen. Es así. En el nombre de Jesús. Y sigue la palabra esa que leímos recién. Bueno, vamos a leer ahora el versículo 20. Para finalizar, el mensaje dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso. Nosotros estamos separados por el pecado, estábamos separados de Dios. Ahora dice que Jesús viene y nos reconcilia, ¿no? Por medio de su ministerio, por medio del amor. En el nombre de Jesús. Ahora cuando nosotros nos reconciliamos con Jesús, pasamos a ser embajadores de Jesucristo acá en la tierra. Como los países, ¿no? Que tienen sus embajadas y representa cada... Por ejemplo, la Argentina, bueno, tiene para no irnos muy lejos, bueno, tiene la embajada en Uruguay. Bueno, el lugar que ocupa la embajada de Argentina sería como si fuera la nación argentina y en ese lugar rigen las leyes argentinas. Entonces la ley de Uruguay no se puede meter en ese lugar. Para que entendamos, eso pertenece a la Argentina. La embajada argentina en Estados Unidos, ese lugar que ocupa la embajada argentina en Estados Unidos pertenece a Argentina. Es una porción de nuestro país en otro país. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros nos reconciliamos con Jesucristo, cuando entendemos, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos embajadores de Jesucristo. Tenemos el mismo poder, la misma unción, la misma autoridad en el nombre de Jesús. Y pasamos a ser esos embajadores. Donde nosotros pisamos es como si pisara el propio Jesucristo. Donde estamos
es como si estuviera el propio Jesucristo. Por eso, como dice, Dios es luz y nosotros somos los luminares del mundo, somos esa porción de luz acá en la tierra, en el nombre de Jesús. Y de la misma manera nos dice, ¿no? Como leímos recién, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios hablara a través de nosotros. No es que, bueno, nosotros insistimos, no, busca de Dios, creen en Jesucristo, Jesús sana, salva, busquen de Cristo antes de que se mueran, porque si no se van al infierno. Bueno, no es que nosotros somos insistentes porque es nuestro carácter, no, es porque Jesús habla a través de nosotros, por eso que dice que somos embajadores. Dice, Dios ruega por medio de nosotros. Dios rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esto es para los que están apartados, para los que no creen, para los que están dudando, reconcíliense con Dios. Pero no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Reconciliémonos con Dios, es lo mejor. Si nos reconciliamos con Él, pasamos a ser parte de Él. Y si somos parte de Él, gozamos de todos los beneficios que Él tiene. Dígame si Dios, no sé, tendría necesidades económicas. Dice que es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. En el nombre de Jesús, creó todos los planetas. Dice que hay planetas que hasta llueven diamantes. En el nombre de Jesús. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, dice que había un río que a través por donde pasaba ese río, dice que había oro, había piedras preciosas, había todos los minerales, todas las cosas que hoy son caras, son casi imposibles para cualquier persona. Dice que en el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva, había puesto todo eso para que ellos disfrutaran de eso, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó? Por causa del pecado, por separarse de Dios, por separarse de Dios, ¿no? Como dice la palabra. Perdimos todo eso, y así toda la humanidad. Entonces lo que tenemos que hacer es reconciliarnos con Dios para volver a participar de todos los beneficios que tiene estar junto a Dios, en el nombre de Jesús. Hablamos del dinero, lo económico, bueno, que es la salud. Dígame si Dios se enfermaría, imagínense lo que sería si Dios se enferma. Imposible. Es más, ni siquiera Jesús, siendo hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros, no hay un solo versículo donde diga que Jesús se enfermó, ni siquiera de niño. Jamás, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfermamos? ¿Por qué padecemos en el nombre de Jesús? No deberíamos porque no debería. Si realmente estamos reconciliados con Dios y estamos pegados a Dios, no tendríamos que pasar todos los males que pasa el mundo o los que están separados de Jesucristo. Como decimos, a veces recitamos el Salmo 91 como si fuera un rezo. Pero ¿entendemos lo que dice el Salmo 91? ¿Creemos realmente que se cumple en nuestra vida? Digo, el Salmo 91 puede ser el Salmo 23, que habla de la prosperidad, el 112, el 37, no sé, cualquiera de los salmos que nosotros tenemos de cabecera, ¿creemos que realmente se cumplen en nuestra vida? En el nombre de Jesús. Entonces, como dice acá, ¿no? Somos embajadores de Cristo y por medio de nosotros Dios los reclama, habla, reconcíliense conmigo, dice Él, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para volver a tener todos los beneficios que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, es en el nombre de Jesús. Bueno, como dice este tratado, ¿no? Bueno, ahí va a salir al revés. Pero bueno, yo se los leo. Es la invitación que hicimos para nuestra iglesia. Que dice: amor, alegría, salud, fe, paz, prosperidad. Todo lo que necesitas está en Jesús. En el nombre de Jesús. Si lo que necesitamos está en Jesús. Y si nosotros nos reconciliamos con Jesús, si estamos a su lado y no nos separamos, realmente tenemos que ser partícipes de todo esto. Bueno, por ahí tenemos alegría, por ahí tenemos salud, gloria a Dios. Pero hay mucha gente que le falta paz, por ejemplo. No tiene paz.
y está intranquilo, siempre tiene problemas con uno, tiene problemas con otro, o no puede dormir porque le preocupa esto, le preocupa aquello. En el nombre de Jesús, en Jesús tenemos paz. Dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto? Que nos da una paz que no se entiende con la razón humana. ¿Por qué? Porque podemos pasar cientos de problemas, miles de problemas, y sin embargo estamos en paz en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro ser no está apoyado en nosotros o en las circunstancias. Nuestro ser está apoyado en la roca que es Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a estar orando. En el nombre de Jesús, bueno, vamos a seguir orando, ¿no? Por las necesidades de todos. Por las necesidades de todos, sí, por todos los que están anotados. Bueno, en el nombre de Jesús. Como siempre vamos a estar orando por todos, por todas las necesidades. Después, si usted tiene alguna necesidad en particular, puede mandarnos un mensajito y bueno, nosotros vamos a estar anotándolo y vamos a estar orando. Si quiere contarnos algún testimonio, alguna bendición que Dios le estuvo dando en el nombre de Jesús, también puede hacerlo y también lo vamos a comentar para los demás, para que también nos apoyemos unos a otros en la fe. En el nombre de Jesús. ¿Teníamos un testimonio que comentar? Sí, bueno, hace unas semanas atrás había hablado con mi hijo, que mi hijo estuvo en el camino de Dios, después salió, se apartó del camino de Dios, y bueno, él hace 3 años que está viviendo, casi 4 años que está viviendo en la provincia de Misiones, y desde que se fue no había podido conseguir trabajo y últimamente estaba tan preocupado, tan metido en esta cuestión de no tener trabajo y se empezó a sentir mal, empezó a tener ataques de ansiedad, fue al médico, le dieron medicación, bueno, terminó con la medicación, volvió otra vez a lo mismo, no podía dormir, tenía ataques de ansiedad, se mareaba, tenía varios problemas de salud, consecuencia de tanta preocupación de estar sin trabajo. Y bueno, yo comencé a hablarle como mamá, comencé a decirle también, ¿no? Que bueno, que se tranquilizara, que ya las cosas iban a mejorar. Pero bueno, en un momento le dije, hijo, te tenés que volver a Dios de nuevo, porque es la solución para todo. Y entonces él me dijo, pedile a Dios que me dé un trabajo. Y entonces a partir de ahí, esto se me va a ir pasando y voy a volver a creer. Algo así me dijo. Entonces, bueno, comenzamos a orar hace una semana, ¿verdad? Una semana más o menos que hablé con él esto, 10 días tal vez, que hablé con él esto y comenzamos a orar pidiendo por trabajo para él. Hace 3 días, 4 días atrás, me manda un mensaje diciéndome que consiguió trabajo. Que hacía, era el segundo día cuando él me mandó el mensaje contándome que había conseguido trabajo. Es un pueblito muy chico donde él está, entonces no conseguía nada, bueno, consiguió trabajo. Consiguió trabajo en una panadería y entonces yo le dije, bueno hijo, cuando tengas un lugarcito, acordate de agradecerle a Dios porque Él te dio ese trabajo. Y me dijo, ya ayer, cuando fue mi primer día de trabajo, antes de salir para el trabajo, yo ya le agradecí. Entonces, y no solamente eso, sino que después contándome que los días que tiene que trabajar y los horarios que tiene, me decía que los domingos era nada más que unas horas, un par de horas que trabajaba, porque luego el dueño de la panadería, la persona que le dio el trabajo a él,
es cristiano, entonces tiene que ir a la iglesia, él va a la iglesia, entonces no quiere, digamos, que la gente trabaje muchas horas ni nada, porque él tiene que cumplir con ir a la iglesia. Así que el Señor no solo le proveyó el trabajo, sino que también lo está rodeando de personas cristianas. Él tiene sus abuelos también que son cristianos, tiene tíos, tías que son cristianos. Entonces, yo sé que el Señor, yo tengo hace muchos años, tengo una gran promesa sobre la vida de Él, y yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor Jesucristo que la promesa que Él me dio sobre mi hijo se va a cumplir. Y lo está rodeando de tal manera con personas cristianas que hasta el trabajo que le dio es la persona dueña del lugar donde él trabaja, la persona que le dio el trabajo a él es un cristiano también. Así que sé que en algún momento él va a volver al camino de Dios y ahí se va a cumplir el propósito de Dios en la vida de él para que le sirva. Así que... Amén, gloria a Dios. Así es, en el nombre de Jesús. Bueno, es así, el Señor cumple. Bueno, cuando oramos de corazón y creemos en que Él va a responder, dice la palabra de Dios que hasta Él conoce nuestros pensamientos antes de que se los digamos, ¿no? Y cuando oramos también nos dice que tenemos que creer que ya recibimos lo que pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Me acuerdo cuando fue esto, que el día que habría conseguido el trabajo, el primer día que fue a trabajar, nosotros ese día nos levantamos y lo primero que hicimos era orar. Y justamente oramos por el trabajo de él. Y sin saberlo, ya Dios ya le había dado ese trabajo, en el nombre de Jesús. Así que, bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Y en todos los aspectos, ¿no? Por eso uno siempre digo yo, ¿no? A veces nos dicen, bueno, puede orar por tal persona. Bueno, pero ¿qué necesita esa persona? Necesitamos saber si está enfermo, si necesita trabajo, si está enfermo, de qué está enfermo, para poder orar en base a lo que necesita. Y si sabemos, si somos puntuales, la oración seguramente va a ser eficaz y va a ser respondida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar con Dios. Sí. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que estamos una vez más ante tu santa y gloriosa presencia. Te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra. Señor, te agradecemos, Señor, por tus misericordias, Padre Santo. Por ese maravilloso Dios, misterio o ministerio, Señor, de la reconciliación, Padre Santo. Que a través de Jesucristo, Señor, de esa muerte, Señor, tan dura, tan cruda, oh Dios, en la cruz, Señor, nos has reconciliado nuevamente contigo, Padre Santo. A través de esa sangre rociada, Padre Santo, somos limpios, oh Dios, de todos nuestros pecados, Padre Santo. Y como tu misma palabra dice, oh Dios, las cosas viejas quedaron atrás, hoy tú, oh Dios, las haces todas nuevas. Padre Santo, te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. La verdad, no nos quedan palabras, oh Dios, para agradecer, oh Dios, cómo nos has limpiado, cómo nos has lavado, cómo nos has hecho unas personas nuevas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, lo mismo te pido, Dios, que sigas haciendo tu obra, Padre Santo, con todas las personas, Señor, en este mundo, Señor. A veces vemos personas que son terribles, que son atroces, vemos a veces cada noticia, Señor, que nos espantan, Señor, y aún así hay gente que pide, Señor, no, esa persona hay que matarla, que la pena de muerte, porque no puede cambiar. Sin embargo, podemos ver en tu palabra, Señor, podemos ver testimonios, Señor, de personas que han cambiado, Dios, que parecía, Dios, que eran el diablo encarnado, Padre Santo. Sin embargo, a través de tu misericordia, de tu poder, Señor, los cambiaste, los transformaste y hoy son nuevas criaturas, Padre Santo. Hoy son personas con amor, Padre Santo, con solidaridad, Padre Santo. Son personas dadas, Padre Santo, y llenas, oh Dios, de tu Santo Espíritu, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, sigue, oh Dios, usándonos, Señor, como embajadores, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Sigue usando a tu pueblo, Señor. Sigue usando a cada hijo, a cada hija, Padre Santo, para llevar tu mensaje, Padre Santo, para seguir, oh Dios, reconciliando al mundo, Padre Santo.
Como dice, oh Dios, tu palabra, que con cuerdas humanas, a Dios, nos trajiste hacia ti, oh Dios, con lazos de amor, Señor, nos recogiste, Padre. En el nombre de Jesús, sigue, oh Dios, usando, Señor, a cada hombre, a cada mujer, Padre Santo, para que sigan, oh Dios, reconciliándose, Señor, los pecadores más atroces contigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te seguimos pidiendo, Dios, por todas las necesidades de tu pueblo, Padre Santo. Los que están enfermos, Dios, que tu poder, Dios, que tu mano, Dios, esté obrando, Padre Santo, sanando, curando, libertando, Padre Santo. Echamos fuera toda enfermedad, oh Dios, todo virus, toda bacteria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, tu palabra dice, Dios, que ninguna plaga, oh Dios, tocaría nuestra morada, Padre Santo. Así, oh Dios, que se cumpla, oh Dios, en la vida de tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, por la economía también, Señor, que seas tú el que esté proveyendo, Señor, trabajo, fuentes de ingreso, oh Dios, sabiduría, oh Dios, para crear emprendimiento, Señor, da sabiduría, Señor, para los negocios, Padre Santo, para tu pueblo, para tus hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que no tengan que depender, oh Dios, de un salario mínimo, Padre Santo, que sabemos, oh Dios, que no alcanza para nada, Padre Santo. Que si tus hijos, oh Dios, son independientes, oh Dios, ganarían, Dios, 3, 4, hasta 10 o más veces, oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos por las familias, por los matrimonios, por los padres, los hijos, Padre Santo. Que haya paz, Señor, que haya armonía, Dios, en cada casa, Dios, en cada familia, Padre Santo. En el nombre de Jesús trae tu amor, Padre Santo, sobre cada corazón, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que donde hay diferencias, Padre Santo, puedan tener conversaciones, Padre Santo, y puedan llegar a acuerdos, Padre Santo, para poder comportarse, oh Dios, como tu palabra dice, oh Dios, en los matrimonios, Señor, que hay que respetarse unos a otros y amarse unos a otros, Padre Santo, que así sea, oh Dios, en el nombre de Jesús, que fluya tu amor, oh Dios, en cada casa, en cada familia, oh Dios. Guarda a tus hijos, Señor, contra la inseguridad, Padre Santo. Evita, oh Dios, los accidentes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que tus ángeles, oh Dios, acampen alrededor de cada uno de tus hijos, Señor, guardándolos y protegiéndolos, oh Dios, contra todo mal, Padre Santo. Bendice, oh Dios, nuestra nación, Padre Santo. Prospera, oh Dios, que seas tú, oh Dios, el que esté bendiciendo este lugar, Padre Santo. No permitas, oh Dios, que sea destruida, Padre Santo. Por amor de ti mismo, Señor, por amor, Señor, por tus misericordias, Padre Santo. Por el amor, oh Dios, que tú pusiste, oh Dios, en la creación de este país, Señor, en la creación de esta nación, Señor, el suelo, la tierra, los minerales, Padre Santo, los animales, las plantas, Padre Santo, los climas, oh Dios, que pusiste en este lugar, por el amor, Señor, que tú tuviste, oh Dios, para crear todas estas cosas, Señor. Por eso mismo te pedimos, oh Dios, que vengas a bendecirla, a prosperarla, Señor, y hacerla, oh Dios, una nación fuerte, Padre. Te agradecemos, Señor, te entregamos todo en tus manos, Padre Santo. Como siempre, Dios, que tu Santo Espíritu, Dios, sea derramado, Dios, sobre toda carne, Padre Santo. En el nombre de Jesús, y usa, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre Santo. Te entregamos todo en tus manos, Señor, y como siempre, que sea todo para la honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, bendiciones, hermanos, hermanas. Bendiciones Bueno, para todos, hermanos. en el nombre de Jesús. Bueno, hoy es sábado, ¿no? Hoy es sábado, estaremos el martes nuevamente a las 19 horas, como siempre. Estamos los días martes, los viernes y los sábados a las 19 horas. Amén, gloria a Dios. Bueno, por el momento vamos a seguir por este medio, en el nombre de Jesús, hasta que Dios nos diga que hagamos otra cosa. Por eso, como dijo Saulo, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, nosotros le preguntamos a Dios qué quiere que hagamos. Bueno, por ahora quiere que hagamos esto, en el nombre de Jesús. Y cuando Dios quiere otra cosa, Él nos lo va a decir y así lo haremos, en el nombre de Jesús. La obediencia dice que es lo principal para obtener la bendición de Dios, en el nombre de Jesús. Así que bueno, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús, como siempre, si quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo por los medios que conocen. Y nos estaremos viendo el día martes a las 19 horas, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y los esperamos el martes próximo a las 19 horas.